Bueno, la parte de culpabilidad era. Parte de culpabilidad, ¿no es cierto? Sí. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Se emplea esta expresión para describir una iluminación repentina. Génesis 21:19. Segunda de Reyes 6:17. Las palabras de la serpiente. Versículo 5. Se cumplieron, pero el conocimiento adquirido fue distinto del que habían esperado. En vez de sentirse como Dios, experimentaron un terrible sentimiento de culpabilidad que los hizo temer a Dios. Nótese que la desnudez física o corporal es símbolo de una conciencia desnuda o culpable. Las perturbaciones de carácter emocional se reflejan en nuestro aspecto. Algunos comentaristas afirman que antes de su caída, Adán y Eva estaban vestidos de un halo o vestiduras de luz, señal de su comunión con Dios y el dominio del espíritu sobre el cuerpo. Cuando pecaron, la comunión fue interrumpida, el cuerpo venció al espíritu y se inició el conflicto entre el espíritu y la carne, que ha sido la causa de tanta miseria. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, Génesis 3:7. Así como la desnudez era representación y señal de una conciencia culpable, así también la tentativa de cubrir su desnudez es un cuadro del intento del hombre de ocultar su culpabilidad bajo el manto de olvido o de las excusas. Empero solamente una vestidura hecha por Dios puede cubrir el pecado. Versículo 21. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, Génesis 3:8, el hombre culpable por instinto trata de ocultarse de Dios, de huir de él. Muy bien, entonces, otro de los aspectos espirituales con respecto al pecado es la culpabilidad, que es lo que justamente sintieron ellos luego de haber actuado en desobediencia por su propia decisión y haber tomado lo que no tenían que tomar, de haber estado en un lugar que no tenían que hacerlo. Pero dice que fueron abiertos, ¿qué? Sus ojos. O sea que el conocimiento, que lo que el diablo les decía que ellos tenían que hacer, que iban a ser igual a Dios, nada que ver. Al contrario, sintieron vergüenza, tuvieron su conciencia culpable y de repente empezaron a tener ese manto de excusas, esas excusas, y tratar de ocultarse de lo que habían hecho, ¿no? Cómo produce el pecado y cómo avergüenza al hombre en la mente y hace todo esto de repente de llegar a generar un éxtasis, un estado de querer hacer o poder hacerlo todo poderosamente, como el enemigo se los pintaba, sintieron la mayor frustración, la mayor culpabilidad, lo peor que podían llegar a sentir ellos es estar fuera de la cobertura de Dios. Ahí nomás fueron los primeros diseñadores, crearon con hojas de higuera su vestimenta y empezaron con sus excusas. La serpiente, la mujer que me diste, bueno, el hombre no me dijo nada, no lo pude hacer. Y de repente cuando oyeron la voz de Dios, ya era algo diferente, ya estaban escondidos, ya se vieron desnudos. Entonces el hombre trató de ocultarse. Estas son las evidencias de una conciencia culpable. Entonces, ahí están mis perritos ladrando. Conciencia culpable de lo que había pasado. Más o menos es todo lo que hemos leído con respecto a este tema de ser abiertos sus ojos. Entonces, en la tentación podemos ver la posibilidad que tuvieron de los dos árboles, el agente que tuvieron a la fuente de tentación que fue la serpiente, la sutileza de la tentación que fue la duda, y ahora con respecto a la culpabilidad fueron abiertos sus ojos, empezaron a tener esa conciencia culpable, empezaron a poner excusas de cómo había sido la situación y se vieron tan culpables que en sus excusas se alejaron y empezaron a tener ese temor o ese miedo de Dios y se escondieron.
¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí con respecto a la culpabilidad? ¿Alguna pregunta? Según la clave de la culpabilidad, ¿cuál fue el conocimiento adquirido por Adán y Eva? La pregunta número 4 de su ficha. A ver. ¿Fue el del bien y el del mal o no? No. ¿Qué más pusieron? A ver. Que adquirieron para poder haber Se cortó, hermano. A ver, ¿puedes decirlo otra vez? Por favor, que no lo escuché bien. el conocimiento que adquirieron fue que abrieron los ojos, Sí, conocieron que estaban desnudos. muy bien. Ese fue el conocimiento adquirido por Adán y Eva con respecto a la culpabilidad. O sea, que todas mentiras, lo que decía el diablo, la serpiente en ese momento, cuál era el conocimiento que iban a adquirir, que iban a saberlo todo, que iban a ser igual a Dios, conocer más que Dios. Simplemente conocieron que eran más culpables que nunca y se sintieron peores que nunca. ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces. Con respecto al castigo, hay diferentes tipos de castigo. Está el castigo que se le iba a dar a la serpiente, el castigo que se iba a dar al hombre y el castigo que se iba a dar a la mujer. Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto dice Génesis 3:14, entonces podemos ver, como decía recién, quizás había sido un animal erguido en su belleza, en todo su esplendor, pero debido a haber estado en esta posición de pecado, fue ese castigo hacia ese animal, hacia esa serpiente. Entonces era un animal maldito y desagradable. ¿Sí? Como hoy en día, yo les decía, algunos quizás los tengan como algo exótico, como algo novedoso, como una mascota, pero no es lo que la mayoría, o alguno en su casa tiene alguna serpiente. No. No me diga quién es, porque hay chistes de eso. No, no digo de esos chistes, ¿sí? Hablo del animal. Pero a veces pasa que da así, uno dice, oh, qué exótico, no, pero podemos ver que entonces, a nivel general, en nuestro conocimiento, es un animal desagradable y maldito, ¿sí? Rechazo, exacto. Con respecto a la creación de Dios. Pero aparte, la mayoría de las personas, hay algunas que sienten apego hacia ese tipo de animal, pero en general, en la mayoría de las personas, hay rechazo natural sobre ese animal, como de miedo, como desagradable. Son pocas las personas que pueden llegar a sentir un apego, como usted dice, por algo exótico que ven, pero en general, cuando uno ve ese tipo de animal, lo ve como peligro. Sí, peligro. Son peligrosas, pero a nivel general, como decís vos, es desagradable, ¿no? Nadie lo elegiría. Y también habla de la profecía de la maldición y el castigo del diablo. Ustedes recuerden que no estamos hablando de ese pobre animal, sino de lo que es el mismo diablo, el mismo Satanás, que habla de estar sobre la maldición sobre el diablo y todas las fuerzas del mal. Nosotros como hijos de Dios creemos que tenemos toda autoridad, toda potestad para ir en contra del diablo, de lo que el enemigo quiere hacer contra sus hijos, y lo que yo les hablaba del versículo de la redención del 3:15, ¿sí? Por el castigo de la serpiente el hombre debe reconocer de qué manera la maldición recibe y recae sobre todo el pecado y maldad. Por el arrastrarse en la arena o el polvo de la tierra, debía recordar al hombre el día cuando se reduciría a polvo el poderío de Satanás, y creemos que esto va a ser así, amén. Dice, después lo siguiente es un estímulo para el hombre. El tentado está erguido, mientras que la serpiente está bajo maldición. Por la gracia de Dios, el hombre puede aplastar la cabeza de la serpiente. En otras palabras, puede vencer al mal. Amén. Creemos que tenemos esta autoridad. Creemos que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo venció. Esta es la simiente de la mujer, Cristo nacido
venció en la cruz del Calvario, aplastó la cabeza de la serpiente y ya no tiene más dominio, más autoridad sobre el ser humano, sobre el Hijo de Dios. Amén. Creemos que está en polvo y así va a quedar. Su autoridad no va a tener más poder. A veces nosotros somos el que lo dejamos que se irga otra vez, que vuelva otra vez a tomar dominio, pero en los niveles espirituales debemos reconocer que Una podemos pregunta. vencer. Sí. Cuando se refiere a que el hombre puede aplastar la cabeza de la serpiente y superar todos esos obstáculos, también se refiere a la mujer, o sea, nombra al hombre como la Sí, mujer sí, es también puede genérico, hacer. genérico. Es el hombre y la mujer, La pero mujer habla de la también puede gracia. vencer, La gracia ¿verdad? de Dios, en realidad, el mismo acto de Dios al mandar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario fue el que hizo esta herida en la serpiente, en la cabeza, morir a ese poderío que pensaba que tenía. Y nosotros, por ser hijos, por tener esa herencia de más que vencedores, también tomamos las autoridades y las armas para vencer, porque no es una lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, y tenemos las armas de nuestras milicias para que podamos seguir batallando en el nombre de Jesús. Así que sí, hombres y mujeres con autoridad de parte de Dios. Vemos el castigo de la serpiente, entonces, ¿cuál era? ¿Cómo iba a andar la serpiente? Se iba a arrastrar. Arrastrar y en el polvo, sí, podemos ver entonces ese es su castigo y que iba a ser vencida. Y en el caso de la mujer, habla de multiplicar en gran manera los dolores de preñeces, dolores de parto. Acá el estudio habla de que, bueno, acá cuántas somos mamitas, sabemos lo que es pasar los dolores de parto, a veces horas, a veces algunas no pasan tanto, pero bueno, son dolores que verdaderamente se sienten y el que solamente lo pasó dice, es así. Es verdad, dolores de parto, dice que cuando dan a luz quizás hasta ni los animales pueden llegar a pasar tanto peligro al dar a luz, pero nosotros como las mujeres es el castigo, es esta la consecuencia. La presencia del pecado ha sido la causa de mucho sufrimiento en las formas precisamente indicadas aquí con respecto al hecho de dar a luz, y no hay duda que ese momento crítico y de ansiedad de la vida de la mujer recuerda las acciones del pasado. Y uno dice, pero la Eva esta, ¿por qué hizo esto? Mirá los dolores que yo estoy sintiendo. Ahí nomás le echamos, ¿no?, la culpa a la Eva que accedió y por los dolores que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, yo tenía 2 hijas nomás, así que una con dolores y la otra con cesárea. Sí. Profe, yo quería consultar. Silvana. Sí. Sí. Quería consultar qué quiere decir después cuando dice y su deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Claro, ¿Qué significa esa parte? Es la cultura que, gracias a Dios, nosotros hoy en día tenemos un país que, bueno, ya, digamos que la mujer ha tomado mucho más protagonismo que el hombre hoy en día, ¿no? Pero a lo largo de la historia todavía hay países que las mujeres son esclavas, que no tienen derecho. Si vos lo podés ver a lo largo de la historia, nosotras antes no podíamos ni votar, no podía estar a cargo de un trabajo, pero bueno, ahora hay presidentas mujeres. Eso es lo que se refiere, que siempre iba a ser subyugada hacia el hombre, iba a tener más privilegios que la mujer, ¿sí? Eso se refiere a enseñorar. Así que, pero a pesar de que nosotros damos gracias al Señor por el país que tenemos libre, por los derechos que tenemos como mujer, esto no significa que tengamos que dejar de cumplir lo que la Biblia habla de la sujeción a los maridos, la sujeción como se tiene que ser a la iglesia. En el Antiguo Testamento eso. ¿Cómo? Pasaba mucho en el Antiguo Testamento. Sí, y hoy en día, por ejemplo, hay países que todavía las mujeres tienen que ir atrás de los varones, no pueden hablar, solamente tienen que servirles a ellos, hacer las cosas domésticas y nada más, no tienen derecho a salir a trabajar, ni a estudiar, ni nada. Mujer, ¿hay alguien que tiene un micrófono prendido? ¿Se lo puede apagar porque está haciendo una interferencia? Ahí está, creo que sos vos, Eliana. Muy bien, gracias. Esto es lo que pasa y esto sería la consecuencia silvana que habla acá del castigo de la mujer. No solamente de los dolores de su preñez, sino de toda esta lucha que hoy en día, bueno, se está viendo
digamos, como más los derechos de la mujer, a pesar de que esto no tiene que ser para la sublevación, sino para seguir conforme a los mandatos del Señor. Porque lo que el diablo quiere es que sean todos los extremos, ¿no? Que la mujer no obedezca al marido, que no se sujete, que no esté conforme a lo que el Señor quiere, pero que tampoco sepamos de que hoy en día, gracias a Dios, tomamos este tiempo de poder trabajar, de poder quizás algunas estar al frente de su hogar, de poder llevar la palabra, de poder estar enseñando. Son todos privilegios que el Señor nos da y tenemos que saber aprovechar. Y con respecto al castigo del hombre, a ver los varones, ¿qué me dicen? ¿Cuál fue el castigo que se les dio al hombre por su consecuencia, su desobediencia? El trabajo duro. Toda la vida. El trabajo arduo, ¿sí? Y por ahí Con decía el el sudor de tu estudio... frente vas a tener que traer el pan a la casa, en otras palabras. Y habla también de eso del renegar, ¿no? Del renegar todos los días, decir, no, hoy no salió todo fácil, hoy no es que me levanté y tenía todo servido, puede pasar días que son, bueno, bendecidos y lindos, pero generalmente cuesta el traer la comida a la casa, cuesta pagar las cosas, cuesta el trabajo, hacerlo, y bueno, y de esta manera, fíjense que Adán tenía todo servido, pero hoy en día ese castigo es ese disgusto de acarrear, de traer el pan a la casa, y bueno, y en este caso no solamente Silvana, vuelvo a repetir, en los hombres, sino que las mujeres también somos las que a veces estamos trabajando y trayendo también con el sudor de nuestra frente el dinero a nuestro hogar, y bueno, muchas mujeres pueden hacer esto. Así que sería entonces los castigos con respecto al castigo, el castigo de la serpiente, el castigo de la mujer y el castigo del hombre. Sí. Y el castigo de la muerte en ambos. El castigo de la muerte, sí, en este caso, gracias al Señor. Sí. En el caso de que nosotros sabemos que aceptándole al Señor, porque para eso está el plan de redención, que ya lo vamos a ver, tenemos vida eterna, pero el que no acepta a Cristo en su corazón tiene entonces la muerte eterna, ¿sí? Que es lo que también vamos a analizar. En el castigo está también la muerte y la desobediencia, porque ellos obviamente iban a estar en un lugar eterno, ¿sí? Eliana, ¿tenés la mano levantada? ¿Tenés alguna pregunta? ¿O se levantó por...? No, creo que quedaste tildada. Pero bueno, si quieren pueden levantar la mano ahí en forma del chat para tener alguna pregunta. Sigamos con la redención. A ver, Juli, bueno, tengo Julieta Sánchez, pero no es Julieta. ¿Podés leer redención? Sí, ¿me escuchás? Es Sandra Perlaco. Sandra, sí. Es como yo que tengo a Neyel y soy Sole. Sandra, ¿podés entonces leer el primer párrafo de la redención? De la redención. Dice los primeros 3 capítulos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí no. Ahí se cortó. Se cortó el audio. A ver ahí. No. Bueno, seguimos, a ver, enseguida intenta. Jessy, ¿podés vos entonces leer? Jessy, ay, te agarré con la boca llena. Sí, profe. Estaba comiendo. No importa, dale. La parte de redención. Y el 4, ajá. Bien. Los primeros 3 capítulos del Génesis contienen las 3 revelaciones de Dios, que a través de todas las sagradas escrituras figuran en todas las relaciones de Dios con el hombre. El Creador, que dio la vida a todo, capítulo 1, el Dios del pacto, que inicia relaciones personales con el hombre, capítulo 2, el Redentor, que da visión para la restauración del hombre, capítulo 3. A. La redención prometida. Hasta ahí nomás, Jessy. Ustedes tenían que... 3:15. ¿Me escuchás ahí, Jessy? Tenían que, en el punto 6, la redención, ¿qué contienen las 3 revelaciones? Era eso, ¿sí? Nombrar, entonces, en los 3 capítulos, el capítulo 1, que habla de Dios de pacto, el capítulo 2, el Redentor,
perdón, el creador, el 1, el 2, el Dios de pacto y el El Dios 3 de el pacto. redentor, ¿sí? Redentor. Porque tenían dudas también en esa pregunta, simplemente era mencionar eso. Y 3.15. Ah, perdón, pensé que iba a leer todo ¿Cómo? del texto. ¿El texto? El O sea, no, 3.15. me confundí yo, pensé que me había pedido leer el texto, por eso empecé a leerlo la parte 4. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te hice parar para que entendieran cuál era la pregunta. Del trabajo que algunos me habían preguntado. Génesis 3.15, ¿qué dice entonces? Ah, Ahí si lo querés leer. Lo la tenían en serpiente, Ujú. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. En otras palabras, bueno, acá lo que dice el texto, en otras palabras, se producirá una lucha entre la humanidad y los poderes malignos que causaron su caída. Muy bien. ¿Sigo? Entonces, sí, la serpiente trató de formar una alianza con Eva contra Dios, pero Dios rompió esa alianza, o romperá esa alianza, y pondrá enemistad, dice, que es el versículo que estabas leyendo, entre ti y la mujer, y entre tu simiente, descendencia, y la simiente suya. Entonces esto es lo que produjo una lucha entre la humanidad y los poderes malignos que causaron su caída. ¿Cuál será el resultado de ese conflicto? Primero, victoria sobre la humanidad por medio del representante del hombre, y la simiente de la mujer, esta la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza Cristo, ¿sí? Que es la simiente de la mujer que vino al mundo a aplastar el poder del diablo, y es lo que estábamos hablando recién. Entonces, esto es lo que abarca la redención prometida. La primer promesa de redención es lo que se encuentra en Génesis 3.15, que es lo que leyó Jessy recién, y a esto es lo que se refiere, ¿sí? La simiente por medio del hombre representa al hombre, la simiente de la mujer, y esta la herirá en la cabeza. Cristo es la simiente de la mujer, y vino al mundo para aplastar el poder del diablo, y hay varios versículos ahí, entonces, que hablan de esto, de la victoria de Cristo, de las heridas del calcañar, del Calvario, de la serpiente que hirió en el calcañar a la simiente de la mujer, y por esta herida ha proporcionado salud a la humanidad. Por su llaga, dice Isaías, hemos sido curados, sanados de toda maldición. Amén. Bueno, muy bien. Silvana, ¿puedes leer la redención simbolizada? Por favor. Profe, yo no lo imprimí y lo tengo en la computadora. Ah, tengo bueno. las respuestas porque el trabajo lo hice. El trabajo Bueno. lo tengo. Si quiere leo la respuesta 7. No, no, leamos. Pero no tengo la teoría, no la tengo porque no la imprimí. Directamente lo bajé a la compu y la compu no la tengo acá. Lo tenés en el PDF. Bueno, Moni, entonces puedes leer la redención simbolizada, y después, entonces, Silvana, me decís la respuesta. La 7, ajá. ¿Mm? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está. Ahí está. La redención simbolizada, versículo 21. Dios mató a una criatura inocente con el objeto de vestir a los que se sentían desnudos en su presencia por causa del pecado. De igual manera, el Padre dio a su Hijo el inocente para que muriera con objeto de proporcionar una expiación para el alma del hombre. La Muy naturaleza del pecado, bien. No, ¿Sigo? ahí después, no, ahí no, porque ya entramos a lo que es el pecado, pero teníamos entonces, la pregunta, ¿qué es el pecado en el Antiguo y Nuevo Testamento y cuáles son las consecuencias? Enseguidita vamos a seguir con esos puntos, pero yo les voy a mandar una actividad al grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahora se las voy a mandar. Ustedes mírenla y la tienen que, ya les voy a explicar cómo tienen que hacerla. ¿Ahí les llegó? Fíjense en su teléfono. Bueno, tienen que relacionar
la columna A con la B. Por ejemplo, con respecto a la tentación, hay 4 puntos: tentación, culpabilidad, castigo y redención. Ustedes tienen que ver cuál de las respuestas de la columna B pueden haber más de 2 o 3 en alguna de estos de tentación, culpabilidad, castigo, que entren. Por ejemplo, en la tentación puede entrar la serpiente, puede estar conciencia desnuda, Dios de pacto, sutileza, la fuente, mujer, se ocultan de Dios, provisión, restauración, la posibilidad de 2 árboles, hombre, trabajo arduo, el creador. ¿A cuál corresponderían estas opciones de la columna B? ¿Se entiende la actividad? Lo pueden hacer en una hojita ahí. Ustedes tendrían que poner columna A, 1, 2, 3, 4, y después al lado, si quieren, pónganme las letritas como para no transcribir todo. ¿Está difícil o se entendió? Se entendió. Ah, bueno, gracias. Gracias, Liana. Copian en sus apuntes la columna A y luego tienen que relacionar la columna B. Puede ser que para cada una de la columna A haya más de un aspecto de la columna B. ¿Por qué se apagaron todas las cámaras? Préndanlas. Ustedes están con el mismo teléfono, quizás teniendo el Zoom. Puede ser eso. Yo estoy con otro teléfono, por eso se me complica. Ah, bueno. Tienen tiempo, así que no se hagan problema analícenlo bien, porque es lo que hemos estado viendo hasta recién en la clase. A ver, la columna, o la palabra, mejor dicho, tentación. Ahora pregúntale a ver. Profe, yo lo fui a imprimir. ¿Cómo? Yo había salido a imprimirlo, ya estoy de regreso. ¿Sesión empieza ahora? Sí, ya lo hicieron. Ah, lo hicieron, ahora lo hago yo. Hacía falta imprimirlo, era cuestión de que lo tuvieran ahí, pero no hay problema. A ver, Rubén, ¿tenés tu mano levantada? ¿O fue sin querer queriendo? ¿Qué pusiste en tentación, Rubén? Está enojado el pastor Rubén con usted. ¿Por qué?
Estaba hablando de la señora Adel, de la Eva. Ah, no, sí, es mi compadre, es mi... claro, estamos todos ahí en el mismo... Pero no se escucha, Rubén. No se escucha tu micrófono. Somos comadres con la Eva. Bueno, a ver, que entonces, hasta que salga el Rubencito, ¿qué pusieron en tentación? La A. ¿Qué era la? Serpiente, sutileza. La D. La D. Esperen, entonces en tentación pusieron serpiente, que ¿quién sería en este caso? Es la fuente, ¿sí? Claro. En caso de tentación es la serpiente. ¿Qué otro pusieron? La D. La C y la E. Y la I puse yo. Los árboles. La fuente de la serpiente. La I. Muy bien, La la de los árboles, la posibilidad de 2 árboles también entra en tentación. Me falta una. ¿Qué otra me dijeron? A, yo puse A, E, D, I. A, E, D, I. La D, muy bien. ¿La D cuál es? Sutileza. Sutileza. Muy bien. ¿Más o menos todos hicieron así? Bueno, vamos a la culpabilidad. ¿Con qué unieron culpabilidad? La B. La B. D y la Sí, La la G. B, ¿qué es lo que es? Díganmelo así, lo vamos a... Culpabilidad. Culpa- Conciencia desnuda. Conciencia desnuda sería. Sí, la Y la culpabilidad. La G se ocultan de Dios. Muy bien. Y falta otra. La responsabilidad de los árboles. No, es conciencia desnuda, se ocultan de Dios. ¿Sí? ¿Estas dos me habían puesto? Sí. Sí. La B y la G. Ah, no, está bien, está bien. Yo tengo la misma acá puesta. Bueno, ¿y en castigo? La J. F. La F y la J. Pero díganme lo que dice, porque para que lo analicen. Mujer, dolor de parto. Hombre, Y la El J, el hombre hombre de largo trabajo. trabajo. Ujú. El hombre, trabajo arduo, ¿qué más? Mujer, dolor de parto. Esos ¿Y dos. cuál más? La Y serpiente. la A de la serpiente va con castigo, ¿sí? La que va con tentación es la fuente, que es la serpiente. Fuente. ¿Sí? Algunos me lo pusieron en el punto 1, en tentación. la A, castigo, profe. En castigo va la A, que es la serpiente. La F y la G. Ajá, mujer y el hombre. La J. La J, así que. Y nos queda redención. Los que sería la La Dios de F, pacto. Dios de pacto. ¿Y qué más? La D, sutileza. No, sutileza no es de redención. La La K. H, provisión. El creador. Provisión, restauración y el creador. Muy bien. Sutileza es de la 1, de la tentación. ¿Quedó claro entonces? Sí. Más o menos eran los temas de cada uno de los 4 aspectos de la vida espiritual del hombre. Muy bien. Tomamos 5 minutitos si quieren ir al baño, hacerse un té, tomar agua, estirar las piernas, estirar los brazos y luego volvemos con la naturaleza del pecado para ya terminar entonces con la ficha y vamos a analizar cómo era lo del Antiguo y lo del Nuevo Testamento. 5 minutitos y retornamos a las 21:09. Volvemos, ¿ah? No, es así. Hasta el
Apagarle la cámara. Luisito, ¿estás por ahí vos? Carlito. No, Luis, dije. Cállate, Carlito. Arielito, ¿cómo andamos? Portate bien, Carlito. Carlito, Mirá que el profe se va a enojar. Apaga el micrófono. Hablan todos juntos, que no se escucha. El Luisito, fíjate qué pasó con el Luisito si se conectó. Carlito. No creo que se haya Carlitos. conectado. ¿Qué pasó, En Isa? el video tuyo se ve todo negro. En el video Porque me tuyo se ve cortaron todo la luz acá negro. en la iglesia. Me cortaron la luz acá en la iglesia. No. ¿Cómo andamos, Isa? ¿Todo bien, Carlos? No, estamos acá preparando algo para tomar. ¿Todo bien, vos? ¿Vas a seguir comiendo la chinita? Sí, acá vamos a No darle. puedo leer porque la comida. Sí. Che, el Marcelito, ¿cómo anda con la guitarra? ¿Se ha puesto? Sí, hoy día lo tuve, pero lo tuve haciendo la tarea del educando. ¿Y cosa? Ya mañana si me acuerdo, voy a ir a comprar la cuerda. Lo que no sé, ¿cómo se pide, che, la cuerda esa? Ah, cierto. Para allá, guitarra criolla. Es la tercera de arriba para abajo. ¿Sabes que te conviene comprar todo el encordado? Mejor. Hay que tener plata. Porque... 3 lucas sale el encordado. Y yo calculo que te va a gastar 2.000 pesos. Más o menos. Pero si no, bueno, No, 3.000 anda a llevarla a la guitarra y le mostrar. No, si sale 3 lucas. Carlos, perdón. Bueno, lleva la guitarra y le mostrás cuáles cuerdas le faltan. Y listo. O me la mostrás a mí, yo te digo cuáles son. Ahora, la otra vuelta hace mucho que fui a apuntar una mandame una foto. Se cortó. Se cortó, Carlos. ¿Escuchamos? Entonces se me escucha. Mi esposa tiene una enfermedad. Hace un año le hicieron un trasplante. Todos los médicos que están en casa, aunque su esposa parecía y no le importara, pero se le positivo otra cosa. Tiene una fotografía positiva. Necesitamos marca en la clínica del alma. Manténgame.
Volvemos. Y 10. Vamos todos ahí, enciendan las cámaras. Acabó el recreo, ¿qué comieron? Las empanadas, ¿qué tenían ahí? Milanesa. Ay, qué bonito ese nene. Hola. Se nos fue. Bueno, vamos a ver la naturaleza del pecado. Esto también estaba dentro del tema con respecto a los aspectos de la espiritualidad del hombre, aparte de la tentación, la culpabilidad, el castigo y la redención. Estaba el pecado, pero lo vamos a analizar con términos, como lo describe el apunte. Estamos en la página 14 y yo les acabo de enviar del libro de Pearman una foto de lo que abarca la naturaleza del pecado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Yo sé que muchos me preguntaron por qué abarcaba mucha terminología, pero la idea era que ustedes hicieran un pequeño resumen o nombrar de cómo se mencionaba esa palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que era la pregunta 7 que quedó ahí, Silvana, tildada, y enseguida ya la vamos a leer, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que estamos analizando? Hay varios términos que en la Biblia los describe. Ustedes recuerdan que yo les dije la clase pasada que en la Biblia siempre hay que analizarla en sus idiomas originales, tanto en el hebreo o el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, que es el griego el que predomina. Y estos originales nos van a dar la definición de lo que es pecado. Apaguen los micrófonos cuando van entrando para que se pueda escuchar bien. En el caso del Antiguo Testamento, las palabras que tenemos hebreas, por ejemplo, habla de la esfera moral, a lo que se refiere pecado. También emplea términos como errar al blanco, que es lo que habíamos hablado de la amartía, o teología, que es la doctrina del pecado. Y tiene ideas como errar el blanco, errar el camino, como el viajero que anda desviado, que no va con su rumbo bien en la senda de la carretera, o que ha fallado en cuanto a lo que ha pesado en la balanza de Dios, o sea, está errando en lo que ha hecho o en lo que está haciendo. Esto se refiere a los términos de la esfera moral. Aunque sea muy antiguo, hoy del Antiguo Testamento, valga la palabra, no estamos muy ajenos a la realidad de hoy, de cuántas cosas corruptas o cuántas cosas que se hacen vista gorda y le erran en desviarse de cosas, le erran en poner en la balanza lo que es justo, le erran en cuanto a cálculos, siempre en beneficio del hombre, al ego, al yo. Cierren los micrófonos si es posible. Hermano Fito, ¿puede cerrar el micrófono? Ay, de 10. Ahí está, porque estamos sintiendo, no queremos ningún problema por ahí sentirlo. Entonces, les hablaba de que esto, a pesar de que abarcaba lo que sería la historia del Antiguo Testamento, todo lo del pueblo de Israel, no está muy lejano a lo que hoy en día pasa para beneficio de uno, el enriquecimiento de uno, o el propio beneficio, o la propia ganancia, no importando sobresacar o sobresalirse o sobrepasarse con el beneficio del otro, con el débil, con el que no tiene. Bueno, esto es pecado y así lo dice. Y a donde aparece ahí en Génesis 4:7, donde se emplea la palabra por primera vez, que dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjense que ahí es donde aparece entonces en el Antiguo Testamento la primera palabra
o cómo se describe el pecado por primera vez, personificado en la bestia salvaje, en la lista donde se arroja ahí entonces todo aquel que le da esa oportunidad. También se puede ver torcedura, significa literalmente, en lo que sería hebreo, el pecado, se traduce como perversidad en los hombres, que es en contraria a la justicia divina, a lo que Dios quiere, o a lo recto, a lo bueno, a lo que Dios quiere. Eso habla de torcedura o de pecado en el Antiguo Testamento. Otra palabra que está traducida es como el mal, que proporciona la idea de violencia, rompimiento, o describe el hombre que ha quebrantado las leyes de Dios. Ustedes se acuerdan que en la época del Antiguo Testamento es todo legal, todo conforme a las leyes, que esas fueron las maneras o las normas de que el pueblo se podía llegar a organizar, a dirigirse, a conducirse. No solamente eran normas con respecto a Dios, sino normas con su prójimo, normas en la sanidad, normas en la santidad, normas en la higiene, en la pureza, cuando hacían los ritos, cuando tenían que llevar a quizás estar con un grupo de leprosos. Bueno, habían un montón de cosas que proporcionaban la idea de estas normas, de estas leyes, y en este caso también hablaba del mal como el pecado. Y con respecto, todo esto en lo moral. Y la palabra pecado, en lo que se refiere al Antiguo Testamento, también habla de lo fraternal, o sea, en la esfera de que empleamos en la violencia, en cómo se conduce o es perjudicial con otros, arrojando la influencia morigerada de la ley. El hombre maltrata y oprime a sus semejantes. Entonces también se puede ver con respecto a la esfera de la conducta fraternal. Solamente era nombrar estas áreas o cómo lo veía el Antiguo Testamento al pecado o en su original. Y en la esfera de la santidad, que yo se los mencioné recién, que el libro de Levíticos es tan propicio para eso, donde habla de ser santos porque el Señor es santo, de conducirse en santidad. Hasta el mismo sacerdote era el que designaba este tipo de cosas. Él era ejemplo de santidad en sus vestiduras, en cómo se tenían que realizar los ritos, en cómo se tenía que purificar cada vez el templo, el arca, cada uno de sus utensilios, los que entraban en ese lugar, que eran los sacerdotes o de la familia del linaje de Leví, de Aarón, también tenían que ser conducidos. Entonces, con respecto a esto, el que era transgresor, el que no cumplía con esta santidad, también se le designaba este pecado. En la esfera de la verdad, seguimos con la página 15, describe al pecado, como engañoso o vano, y se conducen hablando con falsedad a las personas, y en esto comenzó el primer pecado en la mentira, como fue el mismo diablo que le dijo a Eva que no era tan así como el diablo, como Dios, les había dicho, sino que no iba a ser de tal manera, hasta que fueron abiertos sus ojos y descubrieron la peor culpa de la peor manera que se pudieron llegar a sentir. Entonces, en el caso de la verdad, habla de esa mentira que es el pecado. Y en la esfera de la sabiduría, el hombre se conduce con maldad, ya sea porque no se preocupa en razonar como conviene o porque se niega a ello, porque es terco, ¿sí? No razona de la mejor manera para conducirse en lo bueno, en lo que es correcto, y por descuido de ignorancia, la Biblia dice que el pueblo pereció a causa de falta de conocimiento, de ignorancia. Entonces, a veces por falta de razonar, por ser terco, por falta de sabiduría, se comete ese pecado y se cometía ese pecado. Y hay muchos de estos versículos como los de Proverbios, donde habla esto del principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Da consejos a los hijos para que sean sabios, para que se conduzcan, da consejos a las mujeres para que sean esas mujeres idóneas, sabias y sabias, como lo dice la Biblia, y virtuosas. Y muchas exhortaciones, y con frecuencia por falta de entendimiento también se produce el pecado. Para analizar otras más, podemos ver al necio, que yo les decía con frecuencia, que se puede hablar también en Proverbios, estoy en la página 16, que dice que aunque es capaz de hacer el bien, está ligado con lazos carnales y condució fácilmente al pecado por sus inclinaciones pecaminosas.
No se disciplina a sí mismo ni se guía por tendencias o predisposiciones según la ley divina. Hace lo que se le da la gana sabiendo que tiene que hacer lo bueno, pero es necio, con frecuencia se dirige así. Y el escarnecedor, que es el malvado que justifica su maldad mediante argumentos razonados contra la existencia o realidad de Dios y contra lo espiritual en general. De manera que el vocablo escarnecedor del Antiguo Testamento es el que vale al ateo o al libre pensador. Con respecto a esto, les quiero decir que hay diferentes teorías, por ejemplo, el ateísmo, la persona que no cree a Dios, dicen que al no creer en Dios, obviamente no hay pecado, ¿sí? Entonces se sujetan a esa teoría de que no creer en Dios no existe o no tendría que haber pecado, ¿sí? Después hay otras corrientes que yo las podía leer acá en el libro de Pirman, que se las quería compartir. A ver, esperen que las busco acá. Acá las tengo. No sé si algunos pudieron tener el acceso al libro que quedaron la otra vez. Si no, no hay problema. A ver. Bueno, está el ateísmo que les decía entonces, que es el que dice que no cree a Dios, entonces por lo cual no existe el pecado. Después está el determinismo. Se trata de la teoría que afirma que el libre albedrío es un engaño. O sea que, vieron que hablamos recién de esa decisión, es como que ellos dicen que no estamos en condición de decidir, que es como que es el destino, o es el engaño, o es la realidad. Vieron que dicen, no, y bueno, cayó así, pasó así, decidí esto porque los planetas estaban así, se unieron todos y me pasó esto. Sí, Celeste, ¿querés decir algo? Sí, le quería comentar. El ateo cree en el pecado, pero sí tiene conciencia, porque sabe qué está bien y qué está mal. Si bien sabe que matar, por ejemplo, o robar no es bueno. Claro, exactamente. En realidad atenta contra él mismo, porque si en este caso hace algo malo, sabe que hay consecuencias. Por ejemplo, no se guía por las leyes de Dios, porque por consecuencia no cree en Dios, pero se tiene que guiar por las leyes humanas y saben que en este caso de robar está mal y eso trae consecuencias a él o a su prójimo, o matar. Entonces, toda mala acción dice que está dirigida contra Dios. En este caso, peca porque solamente peca contra Dios y no contra otros más. Fíjense el error que comete en pensar así, ¿sí? Niega el pecado porque dice que eso corresponde solamente a Dios. Bueno, no le llame pecado, pero lo que hace está mal. Está infringiendo, está conduciéndose mal, y de esa manera, aunque no le quiera llamar de esa manera, el pecado es pecado. Y el determinismo es el que yo les decía recién, es el que engaña y que dice que no hay libre albedrío, que el hombre es esclavo de las circunstancias. Supónganse que un día me pasó esto, me encontré con alguien, se dio la situación para una pelea y bueno, sucedió así en la circunstancia y por eso pequé, pero tampoco le llaman pecado. Entonces dice que el hombre es libre para escoger entre el bien y el mal, y una libertad insinuada en toda exhortación o mandamiento. Y es árbitro de su propio destino, o sea que si pasó por el destino, por casualidad que se condujera así, bueno, fue así, no por su decisión. Fíjense, esto es como lavarse las manos, ¿no? Me pasó así, no fue porque yo lo hice, no lo decidí. Y también está, y me pareció interesante en el determinismo porque habla del pecado como una enfermedad, ¿sí? Dicen, consideran el pecado como una enfermedad por el cual debe considerarse el pecador como un ser digno de lástima. Pobre, es pecador, le pasó esto, no fue por culpa de él porque él no lo eligió, tiene la mayor enfermedad que es el pecado. Bueno, en cierta manera, nosotros creemos que sabemos que el Señor es el que libra al pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿sí? Esto no significa de que somos víctimas de esto, sino que somos
propios de consecuencias y que la paga del pecado es la muerte. Así que no es algo que determina el destino, el universo, sino que nosotros somos los que hacemos ese camino. Con respecto al hedonismo, que significa el placer, sí. ¿Quién Profe, es? con Isaac. respecto a lo que dijo recién, sí, con respecto a lo que dijo recién, lo de que lo ven como una enfermedad, ¿no lo relacionan con los vicios? ¿Con los vicios? Claro, que un pecado que realmente se hace continuamente y claro, lo ven Sí, como es un algo vicio, digamos, que les pasó en la vida. Claro. Por ejemplo, hay personas, bueno, lo vemos viendo desde el engaño del diablo, de poner excusas cuando somos descubiertos, los desnudos, nuestra conciencia. Que mi papá fumaron toda la vida, no estuvieron en mi casa, no me dieron 5 bolillas, entonces yo me conduje de esa manera, como que nunca se hace responsable. Bueno, es cierto que hay diferentes circunstancias en toda la vida, en todas las personas, características por las cuales se vive, pero también hay momentos de tomar decisiones propias, de alejarse de lo malo y no siempre estar echando culpa a que por esa situación están así. ¿Sí? No es nadie digno de lástima. El que se arrepiente puede tener una vida nueva en Cristo y dejar ese camino de pecado y conducirse bien. El hedonismo, esta palabra significa placer, es el que disfruta de los placeres y evita el dolor. Dice que es una debilidad inocente, un tropezón, el pecado, un capricho y un entusiasmo juvenil. Creo que de esto estamos rodeados, ¿no? A lo que lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Y bueno, hoy en día disfrutar es la posibilidad que se te da, si lo tenés que hacer, no importa a quién le haces mal. O sea, es ceder a la tentación pensando que eso es saludable. Fíjense hasta dónde ha llegado el diablo a tomar mentes, a llevar, a conducir a mentes hacia lo malo, hacia el pecado, que no le ven la gravedad al pecado, que no le ven esa gravedad de alejarse de Dios, sino que lo toman como un momento de disfrutar y listo, vivir hoy que mañana será otro día. Pero la muerte eterna que nos dice la Biblia y esa consecuencia del pecado, entonces tenemos que tenerla en cuenta. Disculpen que voy a llamar a mi hija. Neyel, que se me está quedando sin batería la compu, así me enchufa. Podemos ver entonces ciertas doctrinas o teorías con respecto al pecado, que es lo que yo les decía, que hoy en día se están conduciendo mucha gente, las cuales intentan no llamar pecado, pero en cierta manera se conducen de esta manera, echándole la culpa al universo, pensando que es un disfrute de hoy en día, que es una maldición que les vino, que es una enfermedad. También está la ciencia cristiana que dice que niega la realidad del pecado o la ausencia de lo bueno. El hombre piensa que el pecador es verdadero, real, y por lo tanto su pensamiento necesita corregirse. Bueno, después está la evolución, que considera el pecado como la herencia de animalidad del hombre primitivo, y le están echando la culpa hasta a los animales, ¿sí? No fue así porque somos medias bestias. Bueno, medias bestias somos, pero tenemos que ser conducidos porque tenemos raciocinio. Dios nos dio el poder de elección, nos puso en un lugar de privilegio, somos sus hijos por su gracia, somos salvos y no tenemos que conducirnos torpemente todos los días, a pesar de un mundo que se conduce de cierta manera. Tenemos que marcar la diferencia, ir en contra de la corriente y saber que somos hijos con sabiduría para discernir, y que el Espíritu Santo tiene que alentar o alertar a nuestra vida a no conducirnos mal. Lo que está mal, lo que es pecado, ¿sí? Y tenemos que saber nosotros como hijos de Dios. Vamos a la enseñanza del Nuevo Testamento, nos quedan pocos minutitos como para ir cerrando. Bueno, errar al blanco es el mismo término que se utilizó en el Nuevo Testamento. En este caso habla eso de errar, de no conducirnos con respecto a lo que la Biblia dice, de no hacer lo que la Biblia dice, y habla de deuda. El hombre le debe a Dios el guardar sus mandamientos. En mismas epístolas dice que somos deudores del Señor. Todo pecado, dice, es una deuda contraída por el Señor,
por eso en la cruz del Calvario quedó saldado, somos justos ante el Señor. El desenfreno, el pecado de la transgresión de la ley, el pecador es un rebelde idólatra, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento escoge su propia voluntad antes que la ley de Dios. Que es terrible, ¿no? Cuando una persona accede al pecado conociendo al Señor, conociendo lo que la Biblia dice, y sin embargo ustedes lo ven como se maneja, y uno dice, no puedo entender teniendo el conocimiento de la palabra, o de cierta manera habiendo tenido al Señor en su corazón, pero es cuando el diablo aún más entra y con desenfreno hace que transgreda las leyes del Señor, no le importa lo que puede llegar a pasar, sus consecuencias. La desobediencia también, el no escuchar con falta de atención o mirar por uno mismo. Transgresión, que es excederse de los límites. Caída o falta o caer junto al camino, dice de ahí la expresión común de caer en pecado, que dice cayó en pecado, es una vida de caer de un nivel de conducta. Derrota es el significado literal de la falta, que está en Romanos, al rechazar a Cristo. Impiedad, del vocablo que significa sin adoración o reverencia, o error, que describe a los pecados cometidos por descuido o ignorancia. Entonces, Silvana, ¿qué pusiste en el punto 7? ¿Se me fue Silvana o está por ahí? Justo que iba a leer. Ah, está, Silvana. ¿Qué pusiste en la respuesta 7? Bueno, es una síntesis lo mío, una síntesis de todo, una síntesis. Bueno, el pecado según el Antiguo Testamento, errar el blanco, el pecado yerra el verdadero blanco u objeto de la existencia. En Génesis 4:7 el pecado es personificado como bestia salvaje lista para arrojarse sobre todo aquel que le da oportunidad. Después el pecado según el Nuevo Testamento, errar en el blanco, deuda, desenfreno, desobediencia, transgresión, caída o falta, derrota, impiedad y error. Eso lo definía los últimos. Sí. Yo los hice... Muy bien. Los he nombrado a todos. Sí, está bien, está bien. Fíjense que los que yo les mandé al grupo, al WhatsApp, habla de lo que enseña el Antiguo Testamento, el pecado considerado en la esfera de lo moral, en la esfera de la conducta fraternal, en la esfera de la santidad, en la esfera de la verdad, en la esfera de la sabiduría. Y en el Nuevo Testamento, que es errar al blanco, deuda, desenfreno, desobediencia, transgresión, caída, derrota, impiedad y error. Si quieren tenerlo así al punto, está bien, ¿sí? Para los que me preguntaron, está bien, involucra las dos partes, así que se las doy como una ayudita y quedó en el grupo esa fotito, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a la terminología? Siempre referida entonces al Antiguo Testamento, a lo que sería la esfera moral, a la esfera de cómo se conducen, y en el caso del Nuevo Testamento ya es más a la conciencia o a lo que hace en lo espiritual, en lo que nos revela a nosotros como transgresión, como culpa, como derrota, como error. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere alguno levantar la mano, decir algo? ¿Están vivos? ¿Están respirando? ¿Se fue el viento? Sí. Profe. Bueno, gracias. Sí, a ver, Cele. Una pregunta. Ah, no. Sí. Yo estaba leyendo que en la esfera de la sabiduría, en el Antiguo Testamento, sale acá como más enfocado el pecado hacia el hombre, porque dice tratado como necio, como escarnecedor, como hombre natural, pero no una definición exacta del pecado, como venía nombrándolo antes. Claro, en este caso, como ustedes ven, ahora no tenemos el tiempo de leer cada versículo, pero se refiere a cada accionar del hombre, cómo estaría pecando o haciendo lo malo, en qué aspecto el hombre estaría haciendo eso, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Muy bien. Vamos a las consecuencias del pecado, y ya nos quedan unos temitas y ya estamos cerrando la clase. Entonces, es eso, es el acto y ese estado en la calidad de sublevación a las leyes de Dios, y es un acto de la voluntad del hombre como la separación de Dios, que se convierte en estado pecaminoso. ¿Cuál sería entonces una de las consecuencias del pecado?
A ver si me pueden decir ustedes, o la consecuencia del pecado. La debilidad espiritual. ¿Qué más? Muy bien. El conflicto interior. Sí. Y tenemos el castigo interior, el conflicto interior, el castigo positivo. Y la separación de Dios. Recuerden que el pecar, esto nos hizo que nos separásemos de Dios en lo espiritual, y gracias a Jesucristo, que es el que vino a la tierra a ser ese intermediario entre el hombre y Dios, pudimos llegar entonces a tener nuevamente acceso ante su presencia por medio del perdón, por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Entonces, como separación de Dios, también dice acarrea el mal sobre sí, lo que ustedes dijeron, culpabilidad, que es lo que sintió Adán y Eva, culpables. Siempre es bueno recordar ese momento cuando aceptamos al Señor y cuando la palabra del Señor entra, es como que nos vemos desnudos, así como en el huerto del Edén. Y nuestras mentes culpables se sienten porque sentimos que estamos lejos del Señor. Hermana Estelita, ¿puede apagar el micrófono, por fin? Ahí que está haciendo interferencia. ¿Ya está acostada, hermana Estela? No. Está muy cómoda y muy bien. Malas consecuencias del pecado, muy bien, y la pena que sufrirán en el juicio. Fíjense que también está la muerte eterna o el castigo eterno, el infierno, para los que siguen en ese pecado y que no aceptan al Señor y el arrepentimiento y no quieren una vida de santidad, sino al contrario, sus mentes están cauterizadas, tomadas por el diablo y quieren seguir. Y tenemos que tener la oración por esas personas, que ese amor se ha enfriado, de esas personas que necesitan del Señor, volver al Señor, arrepentirse, o los que quizás nunca han tenido un encuentro con el Señor, que llegue ese momento donde puedan llegar ante el Señor y que no esté esa consecuencia eterna del pecado. ¿Alguien quiere decir algo más con respecto a esto, a la consecuencia del pecado? La pregunta era, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Alguien más? La debilidad espiritual, lo dijeron, ¿cierto? Bueno, y el conflicto interno, ¿sí? Que en el comienzo dice, exacto, la comunión con Dios, que es lo principal que ellos tenían en ese momento en el huerto del Edén, una comunión tan hermosa, y sin embargo esto hizo que huyeran. Fíjense que dice la Biblia que cuando oyeron la voz de Dios, ellos se ocultaron y huyeron de su presencia. Y con respecto al conflicto interior, estamos en la página 18, habla del cuerpo del hombre en polvo, dotándole así de una vida física, naturaleza inferior o baja, y luego le infundió vida, impartiéndole así una naturaleza superior a lo que lo relaciona con Dios. ¿Quién me librará del cuerpo de la muerte? Dice Romanos, el Dios de paz. Juzga los elementos en conflicto de la naturaleza del hombre y santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. Recuerden que nosotros como seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, quien debe gobernar nuestra vida es el espíritu, quien es el que se comunica con el Espíritu Santo, no las emociones, no el pecado con respecto al no fue la carne, es la lucha constante de la carne y el espíritu, pero debemos vencer en el nombre de Jesús. No debe ser en nosotros este vencimiento de la carne, sino que Dios debe reinar y debemos luchar y obtener la victoria todos los días venciendo al pecado para que no esté esa culpabilidad o esta consecuencia del pecado que sabemos que existe, a los que se practica esto existe y lamentablemente es la muerte. Y el castigo en este caso dice, el día que de él comieres morirás, porque la paga del pecado es muerte, en lo que dice Romanos 6:23, y el hombre fue creado con la capacidad para la inmortalidad, es decir, no tenía que morir si obedecía a las leyes de Dios, con el objeto de echar mano de la inmortalidad y la vida eterna, fue colocado bajo el pacto de obras, ilustrado por dos árboles, el árbol del conocimiento, que ya lo vimos, del bien y del mal, y el árbol de la vida,
y la vida estaba así condicionada a la obediencia. Y tenían que ser obedientes como nosotros hoy en día tenemos que seguir nuestra vida en obediencia. Y así reconciliarnos por medio de Cristo. Esta fue la manera, ese plan de redención fue tan perfecto y fue tan plenamente creado para que nosotros pudiéramos acceder nuevamente a esta oportunidad de nacer de nuevo y de tener nuestra vida restaurada, nuestra alma justificada, la cual seremos glorificados en la resurrección cuando venga el Señor, podamos gozar con Él eternamente. Digamos que fue el castigo positivo, a pesar de la muerte esta del cuerpo humano, que un día volveremos a ese polvo, que no nos vamos a llevar nada a la tumba, pero que sí nuestra alma va a ser vivificada, va a ser resucitada en el nombre del Señor cuando el Señor venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero al sonar de las trompetas y podremos ascender con Él. Así que gloria a Dios por eso. Amén. Hay un castigo, en este caso algo positivo. Podemos ser salvos de este castigo y poder nacer en el Señor. Y ya para cerrar, luego el juez pronuncia la sentencia de la segunda muerte que envuelve enojo, ira, tribulación y angustia. Y de esa manera entonces la muerte en calidad de castigo no constituye la extinción de la personalidad, sino un medio de separación de Dios. Los que hoy han perdido o hemos perdido seres queridos, recuerda que es una separación momentánea, que vamos a encontrarnos un día con ellos. Si están en la presencia del Señor, nosotros vamos a poder estar con ellos. Y ahí mismo donde dice el Señor que Él va a enjugar toda lágrima, que ya no va a haber más dolor, más tristezas, vamos a estar con Él eternamente. Amén. Entonces esta muerte física, que es temporaria, que va a pasar, nos tiene que llevar a creer que ahí está la vida eterna en el Señor. Amén. Dice la Sagrada Escritura, nos habla como recompensa la justicia y se refiere a algo más que existencia, porque para los malvados existe el infierno y esto es así y es realidad, y a veces no se predica mucho de eso y no se habla mucho de eso, y hay evangelios que endulzan, palabras que endulzan, pero tenemos que saber cuál es la verdad. Existe el infierno para el que no cree, hay condenación eterna, pero para el que cree en el Señor hay vida eterna. Amén. Bueno, mismo dice uso seguido de la actualidad, cuando decimos que ha arruinado su vida, no queremos significar que el hombre está muerto, sino que se ha equivocado el objetivo verdadero de la vida. A veces juzgamos a las personas, decimos, este ya tiene la vida arruinada, este ya no cambia más, este desgraciado que tengo al lado, este vecino, este pariente, el que sea, ya no tiene más solución. Sí, hay esperanza en Cristo. Amén. Tenemos que seguir orando hasta que el Señor venga por esas personas. Tienen que tener un encuentro, tiene que haber una vida de arrepentimiento. Tenemos que seguir hablando de la palabra del Señor, que haya temor y que el Espíritu Santo hable a cada una de sus vidas. Entonces cerramos, ya tenemos las consecuencias del pecado, ya vimos los 8 puntos de la ficha 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la culpabilidad, la tentación, la redención, la separación que tenemos con el hombre? ¿Se entendieron los términos a que se refieren en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Y esta redención que podemos tener en el Señor y esta culpabilidad que nos habla de pagar el pecado de la muerte como consecuencia, pero también de gozar de una vida eterna junto al Señor. Para la clase que viene, entonces, ustedes me van a traer por escrito, algunos me los han mandado ya los trabajos, no hace falta, yo después me los llevo el martes que viene, la ficha 2 y la ficha 1. Tienen que tener hecha, ¿sí? Ya estamos en expiación la clase que viene. ¿Alguna otra pregunta? Se han portado de 10, la virtualidad. Gracias al Señor y al pastor Samuel que pudimos no conectarnos y desconectarnos, porque así era, por lo menos yo lo tenía así, no lo tenía así, que muchas gracias, pastor Samuel. Si nos estás escuchando, muchas gracias. Gracias, Moni, y gracias a cada uno de ustedes. Moni, ¿podés orar para cerrar la clase entonces? Y ya terminamos. Bien, acá estamos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento compartido, Señor.
Como decía el pastor Samuel, los sobrevivientes al sonda que estamos. Te apagó el micrófono, Moni. Se te desconectó el micrófono. Y de Instituto Bíblico Externo, ¿pueden apagar el micrófono? A ver si yo puedo. Una hora. Sí, tiene mucho. No, pero bueno. Una hora por día, imagínate. Vale. ¿Ahí ahora? Sí, ahora oremos. Ahí está. Ahí silenciaron. Ahí está. Bueno. Damos gracias, Señor, por estos momentos, por este momento de poder aprender más de tu palabra, Señor, para que tú nos uses grandemente en esta vida. Te damos gracias, Señor, también por la vida de nuestra pastora Estela, que ya está bien, gracias a Dios, y te pedimos que nos des un buen descanso, Señor, para poder amanecer mañana con más fuerza, Señor, y poder afrontar todo lo que se nos presente. Damos gracias por cada uno de los conectados, y como decía el pastor Samuel, los sobrevivientes al sonda que estamos presentes. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Amén y amén. Amén. Gracias, Moni. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Le pasan entonces después ahí el pastor Samuel dice que va a subir después la clase grabada. Así que les agradezco por la disposición y espero que hayamos podido pasar un buen tiempo en la palabra y la presencia del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos el martes que viene. Bendiciones. Que no haya viento, que no haya nada. Al pastor Genaro y a la pastora chiquita. Ah, sí. Grande aniversario, es verdad. Gracias, Ariel. Yo les paso saludos. Chao, bendiciones. 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 Gracias por todo.